Hola, mi nombre es Eduardo Izquierdo. En esta teórica vamos a hacer un repaso de hidrostática. O sea, lo que vamos a estudiar son fluidos en reposo, pero no cualquier fluido. Vamos a estudiar fluidos que cumplan con la condición de ser incompresibles. No todos los fluidos cumplen con esa condición. Eh, el agua, por ejemplo, la cumple muy bien, muy bien. Uno puede presionar el agua y hace falta aplicar presiones enormes para poder cambiarle su volumen. Entonces, vamos a estudiar fluidos que sea muy difícil cambiarle el volumen, cambiarle su densidad. O sea, no vamos a estudiar el aire. El caso del aire eh, es muy fácil cambiarle la densidad. Eh, los conocimientos que vamos a adquirir hoy de fluidos en reposo, finalmente los vamos a aplicar en una teórica posterior a entender el principio de Arquímedes. Veamos con qué magnitudes conviene describir un fluido incompresible en reposo. Antes, cuando estudiábamos un objeto, las magnitudes eran la fuerza, la masa, la velocidad, la aceleración. Pero ahora, en un fluido, el volumen va a ser una magnitud muy importante, la densidad. En nuestro caso, la densidad no va a cambiar nunca porque estamos hablando de fluidos incompresibles. La presión, la presión es la magnitud más importante que vamos a estudiar el día de hoy. Queremos estudiar justamente cómo cambia la presión en diferentes lugares de un fluido. El caudal va a ser útil cuando estudiemos fluidos en movimiento, ¿no? Flujos, y lo mismo la velocidad. Comencemos repasando cómo calcular volúmenes, porque es algo que seguramente nos hemos olvidado de lo que estudiamos en la primaria. Va a ser muy útil el ejemplo particular de calcular el volumen de un cubo o de un cilindro. ¿Mm? Y si uno recordara lo que nos enseñaron nuestras maestras, si conocemos el área de la base, ¿no? La sección, y conocemos la altura, multiplicando el área por la altura, ¿no? La sección por la altura, obtenemos el volumen de esas figuras. Esto es, guárdenlo en la memoria porque va a ser muy usado en los problemas. Este símbolo significa, estos corchetes, el volumen encerrado entre corchetes, significa la unidad del volumen. Eh, Puede ser litros, puede ser centímetros cúbicos, metros cúbicos. En el sistema internacional, donde las longitudes se miden en metros, el volumen va a tener una unidad metro cúbico. En el sistema CGS, donde las longitudes se miden en centímetros, va a ser centímetros cúbicos. Y en los problemas van a aparecer mezclados, ¿no? Metros cúbicos, centímetros cúbicos, litros. Así que tenemos que aprender a pasar de uno al otro. Por ejemplo, quiero pasar de metro cúbico a litros. Que es lo mismo que preguntarse cuántos litros caben en un depósito de un metro cúbico. O sea, un metro por un metro por un metro de altura. Una pileta pelo pincho en el patio. Bueno, la respuesta ahora vamos a ver que son 1000 litros. Esa idea la tenemos que guardar en la memoria. Un metro cúbico es igual a 1000 litros. Pero ¿cómo hacemos ese cambio de unidades? Y este procedimiento que les voy a mostrar es muy útil para cualquier proceso de cambio de unidades. Yo quiero que desaparezca el metro, quiero que desaparezca el metro y sea reemplazado por el metro cúbico y que sea reemplazado por litros. Bueno, pero primero recordemos que un litro es un decímetro cúbico. ¿Mm? Entonces, yo quiero hacer desaparecer de acá el metro y quiero reemplazarlos por decímetros. Si yo logro que ahí quede un decímetro cúbico, listo, ahí voy a tener una relación con un litro, ¿no? Un decímetro cúbico es un litro. Entonces voy a multiplicar acá por un 1. Un 1 no modifica, si multiplico por un 1 no se modifica nada. Pero ese 1 va a ser en realidad un cociente entre dos cosas iguales, por eso da 1. En este caso yo quiero que aparezcan decímetros. Y yo sé que un metro son 10 decímetros. Entonces, si yo divido 10 decímetros divido un metro, o un metro dividido 10 decímetros, eso da 1. Entonces, la pregunta es, ¿cómo multiplicar acá para que vayan desapareciendo metros y vayan apareciendo decímetros? Bueno, por ejemplo, de esta manera. Este es un ejemplo.
Si yo multiplico por 10 decímetros dividido un metro, que es la misma cosa, 10 decímetros es un metro, o sea que esto da 1, no modifiqué nada, empiezan a desaparecer los metros y empiezan a aparecer decímetros. Ya logré eliminar uno de los metros, me quedan 2 todavía. Vuelvo a multiplicar. Vuelve a desaparecer uno de los metros y ya tengo 2 decímetros multiplicándose. Vuelvo a multiplicar. ¿Mm? Y finalmente desaparecieron el metro cúbico y me quedó 10 decímetros por 10 decímetros por 10 decímetros. Esos son 1000 decímetros cúbicos, o sea, 1000 litros. Listo, demostré que un metro cúbico es equivalente a 1000 litros. Y es muy importante. Fíjense que lo recalqué en amarillo, lo tenemos que recordar. Hagamos otro ejemplo. Quiero saber cuántos centímetros cúbicos hay en un metro cúbico. O sea, qué relación hay entre el metro cúbico y el centímetro cúbico. Vamos a ver que da 10 a la sexta. O sea, 1.000.000. O sea, caben 1.000.000 de dados adentro de una pileta pelo pincho de un metro cúbico. Lo voy a hacer relacionándolo como hicimos recién, pero en lugar de pasar a centímetros directamente, voy a pasar primero a litros. ¿Por qué? Porque yo ya sé cuántos centímetros cúbicos hay en un litro. En un litro hay 1000 centímetros cúbicos, lo recuerdo por las botellas. ¿Sí? Así que primero voy a pasar a litros. Entonces, yo sé qué relación hay entre el litro y el metro cúbico. Yo sé que en un metro cúbico hay 1000 litros. Entonces voy a tratar de multiplicar por un cociente. Acá voy a multiplicar por un cociente. Y ya sé que el litro va a tener que estar arriba y el metro cúbico abajo para que se pueda ir el metro cúbico. Entonces multiplico por 1000 litros dividido un metro cúbico, que es, esto vale un 1. No modifique nada. Se simplifica el metro cúbico. Ya llegué a litros. Y ahora tengo que relacionar litros con centímetros cúbicos. Yo sé que un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Bueno, pero ¿qué pongo arriba y qué pongo abajo? Quiero que se vaya el litro y quiero que aparezca el centímetro cúbico. O sea que este litro quiero que desaparezca. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar por 1000 centímetros cúbicos dividido un litro. Esto es un 1. Y lo que logro es que se vaya el litro. Bueno, me quedó 1000 por 1000 y la unidad, centímetros cúbicos. O sea, 1.000.000, 10 a la sexta centímetros cúbicos. Bueno, ya hablamos del volumen. Ahora tenemos que definir la densidad. Ya todos lo conocemos. La densidad se define como masa sobre volumen. Es una relación entre la cantidad de masa que hay en un determinado volumen. Es una magnitud que depende de la temperatura. Para nosotros en todos los problemas la temperatura va a ser fija, así que va a ser una magnitud fija y que no va a cambiar porque el fluido ya dijimos que es incompresible. Las unidades de la densidad la podemos obtener a partir de la unidad de la masa y unidad del volumen. Depende del sistema en que estemos, va a dar distinto, ¿no? La masa, por ejemplo, en el sistema internacional es el kilogramo y el volumen es el metro cúbico. Pero si estuviéramos hablando del sistema CGS, sería gramo sobre centímetro cúbico. Esos son los dos principales sistemas que vamos a utilizar. Bueno, entonces empecemos por el más usado, el sistema internacional, kilogramos sobre metro cúbico. Pero tenemos que saber pasar de una unidad a la otra. Por ejemplo, nosotros más que la unidad del sistema internacional, a lo mejor estamos acostumbrados a hablar de la densidad del agua, que sabemos que es 1 gramo por centímetro cúbico. Ese dato lo conocemos, a lo mejor de química, de haber usado en el colegio secundario. Entonces, necesitamos saber pasar de una a la otra. Voy a pasar de gramos a kilogramos y de centímetros cúbicos a metros cúbicos. Vamos a emplear el mismo sistema que vimos en la página anterior. Entonces voy a empezar a multiplicar por números 1, o sea, por relaciones entre dos magnitudes que conozco. Por ejemplo, si yo quisiera pasar de gramo a kilogramo, bueno, sé que 1 kilogramo son 1000 gramos. Así que seguramente voy a tener que multiplicar por ese cociente. Como que quiero que quede el kilogramo arriba, el kilogramo va a tener que estar arriba y los 1000 gramos abajo.
Si yo quiero sacar el centímetro cúbico, bueno, tengo muchas maneras. Puedo pasar primero al litro y después al metro cúbico, o directamente puedo pasar de centímetro cúbico a metro cúbico si conozco la relación entre ellos. Por ejemplo, acá, al gramo lo multipliqué por kilogramo arriba y 1000 gramos abajo, ¿no? Entonces, logro que se vaya el gramo. Ya obtuve el kilogramo. Ahora quiero que desaparezca el centímetro cúbico y aparezca metro cúbico. Entonces, acá hago en dos pasos. El primero paso de centímetro cúbico a litros, porque lo recuerdo mejor que directamente de centímetros cúbicos a metros cúbicos. Entonces, 1000 centímetros cúbicos es igual a un litro, así que esto vale 1. Y puse los 1000 centímetros cúbicos arriba para que se vaya, para que el centímetro cúbico se vaya. Entonces ahora me quedó litro. Y ahora hago el último paso, eliminar el litro y que queden metros cúbicos. Y ya vimos en la página anterior que un metro cúbico son 1000 litros. Yo quiero que el metro cúbico quede abajo, así que voy a poner los 1000 litros arriba y el metro cúbico abajo. Se simplifica el litro y terminó. Por ejemplo, acá 1000 se va a ir con 1000, me va a quedar 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Esto es un dato que vamos a usar mucho, así que conviene recordarlo. La densidad del agua, si trabajo en sistema CGS, es 1 gramo por centímetro cúbico. Pero si trabajo en sistema internacional, tengo que recordar que la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. También, no lo demuestro, lo pueden demostrar ustedes. La densidad del agua podría también expresarse en una unidad que no corresponde a ningún sistema en particular, que es 1 kilo por litro. Esa la tenemos bien clara porque sabemos que un litro de agua tiene una masa de 1 kilo. Eso lo sabemos, pesa 1 kilogramo fuerza. Eso es un dato que conocemos. Así que podríamos haber partido de ahí para encontrar que la densidad del agua en el sistema internacional es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, por ejemplo, si tuviéramos la densidad de un aceite, que es un poquito menos denso que el agua, 0,8. No haría falta hacer todas las cuentas que hicimos recién, porque uno ya tiene que tener en la cabeza regla de 3 simples rápidas que puede realizar. Si yo ya sé que el agua pasa de 1 a 1000, y bueno, esto va a pasar de 0,8 a 800. Si no me sale rápidamente, voy a tener que hacer la cuenta anterior. Y si acá 1 gramo por centímetro cúbico era 1 kilo por litro, y bueno, acá también va a ser 0,8 kilos por litro. O sea, tengo que acostumbrarme a que el pasaje de unidades sea rápido, que no sea un obstáculo al hacer las cuentas. Otro ejemplo, la densidad del mercurio, 13,6 gramos por centímetro cúbico, en unidades CGS. Bueno, si yo sé que 1 gramo por centímetro cúbico pasa a 1000 kilos por metro cúbico, bueno, este 13,6 va a pasar a 13.600. Bueno, otra magnitud que puede llegar a aparecer es el peso específico. El peso específico está relacionado con la densidad. Esencialmente, la única diferencia es que en lugar de masa sobre volumen, es peso sobre volumen. Y el peso yo ya sé que es masa por gravedad. Si yo ahora miro fijamente, acá tengo masa sobre volumen, eso es la densidad. Así que finalmente, el peso específico se puede calcular si conozco la densidad, simplemente multiplicando por la gravedad. Bueno, las unidades ahora van a ser unidades de fuerza dividido volumen, o sea que en lugar de aparecer kilogramos masas como aparecía en la densidad, va a aparecer un kilogramo fuerza, o en el sistema internacional va a ser newton sobre metro cúbico. En el sistema CGS, la unidad de fuerza es la DINA, así que va a ser DINA sobre centímetro cúbico. Bueno, ahora definiremos presión. La presión sabemos que está relacionada con la fuerza, pero entonces, ¿para qué definir una unidad de magnitud si ya podríamos haber usado la fuerza? Vamos a poner un ejemplo tonto para entender la diferencia. Supongamos que tenemos un dedo y sobre ese dedo tenemos dos opciones. O alguien lo pisa con una zapatilla o alguien lo pisa con un taco aguja. Lamentablemente son opciones dolorosas.
pero hay una que prefiero ante la otra, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si a mí me pinzan con una zapatilla, espero que la fuerza que me están ejerciendo sobre el dedo esté distribuida sobre una superficie mayor que si la están haciendo con un taco aguja. El taco aguja está haciendo la misma fuerza que hace el tipo con la zapatilla, pero localizada en una superficie muy chiquitita. Y eso termina mal, ¿sí? Termina con sangre. O sea, la diferencia esencialmente es la misma fuerza, pero ejercida sobre una sección distinta. En el caso de la zapatilla, la sección es grande, la presión es menor. En el caso del atacabujo, la sección es chiquitita, la presión es mayor. O sea, la presión está relacionada no solo con la fuerza, sino con el área sobre el cual está ejercida. Otro ejemplo típico sería si me paro sobre una superficie llena de clavos. ¿Qué prefieren? ¿Que haya muchos clavos o pocos clavos? ¿O un solo clavo? Bueno, muchos clavos, porque entonces la presión es menor. Si yo tuviera un solo clavo, todo mi peso estaría resistido por un solo clavo y la presión sería enorme porque la sección sería chiquitita. Bueno, el concepto lo usamos permanentemente en tijeras, cuchillos, martillos. Al ser la sección pequeña puedo hacer presiones enormes. Bueno, definimos presión. Lo voy a definir de la manera que se define, pero que trae una complicación que no va a aparecer en el curso. Imaginemos que tenemos una fuerza que no es perpendicular a la superficie, que es diagonal. Esa fuerza, no toda esa fuerza contribuye a lo que llamamos presión sobre esta superficie. Esta fuerza la podemos descomponer en una fuerza perpendicular y una fuerza tangencial a la superficie. La tangencial a la superficie no contribuye a la presión, contribuye a otro tipo de fenómenos, esfuerzos de corte, no vamos a precisar. Pero la que se ejerce perpendicularmente, normalmente a la superficie, esa es la única que está involucrada en el concepto de presión. Entonces, si uno tuviera una fuerza diagonal, debería descomponerla, encontrar la fuerza que realmente es perpendicular a la superficie para después hacer el cociente. Fuerza sobre superficie. Pero no tengamos miedo, no va a aparecer ningún ejercicio ni ninguna situación donde tengamos que preocuparnos por esto. Las fuerzas van a ser perpendiculares a la superficie, así que hacemos fuerza sobre sección y listo, tenemos definida la presión. Las unidades. Tienen que ser unidad de fuerza sobre unidad de superficie. La fuerza se mide en newton en el sistema internacional, la superficie se mide en metros cuadrados en el sistema internacional. Si fuera el sistema CGS, ahora en un ratito vamos a ver, sería DINA sobre centímetro cuadrado. Bueno, esta unidad, newton sobre metro cuadrado, tiene un nombre. Se le llama Pascal. Y va a aparecer permanentemente en nuestras situaciones problemáticas. Bueno, ya sabemos que en el sistema internacional la unidad de presión es newton sobre metro cuadrado, ¿no? La unidad de fuerza es newton, la unidad de longitud es metro, así que la sección se mide en metros cuadrados, y le hemos dado el nombre de Pascal. En el sistema CGS, en lugar, la fuerza ya no es newton, sino que es DINA. Y las longitudes se miden en centímetros, así que vamos a tener DINA sobre centímetro cuadrado. Y también tiene un nombre, se llama baria. Baria es la unidad del sistema CGS. CGS viene de centímetro, gramo, segundo. Necesitamos saber cómo pasar de Pascal a baria y de baria a Pascal. Entonces rápidamente mostramos cuál es la relación. El Pascal ya sabemos, es newton sobre metro cuadrado. No voy a hacer la cuenta como hicimos antes. Simplemente voy a usar datos que conozco. Que bueno, ustedes a lo mejor no tienen presente, pero lo tenemos que conocer. Un newton es 10 a la quinta dinas, o sea, 10.000 dinas. Y un metro cuadrado son 10 a la cuarta centímetros cuadrados. Entonces, si sabemos que un newton es 10 a la quinta dinas y que un metro cuadrado es 10 a la 4 centímetros cuadrados, esto pueden demostrarlo ustedes con los métodos que usamos hace un ratito. Bueno, se simplifica el 10 a la cuarta con
con el 10 a la quinta que tenemos arriba y nos queda más que un 10. O sea, un pascal son 10 varias. El pascal es una unidad más grande. Hace falta 10 varias para llegar a un pascal. O al revés, una varia es 0,1 pascal. O sea, es más chiquita la varia. Es una medida más chiquita. En general, el CGS son unidades de cosas, de fenómenos más pequeños. También se define lo que se conoce como el bar. Un bar son 10 a la sexta varias, que son 1.000.000 de varias, y que es equivalente a 10 a la quinta pascales. Vamos a ver un ratito que un bar, o sea, 10 a la quinta pascales son 100.000 pascales, es aproximadamente una atmósfera, o sea, la presión atmosférica normal. Es aproximado. También aparece el milibar, que es 1.000 varias o un hectopascal. Pero eso son cosas que uno puede llegar a tratar de deducir, no hace falta recordarlo. Puede aparecer para unidad de presión también el sistema técnico, que es la fuerza se mide en kilogramos fuerza y la sección se mide en metros cuadrados. Y usar para pasar de un lado a otro, por ejemplo, que yo sé que un kilogramo fuerza es igual a 9,8 newton, ¿no? Entonces, de ahí podemos sacar inmediatamente que un kilogramo fuerza sobre metro cuadrado es igual a 9,8 pascales, o 10 pascales aproximadamente. Estas cosas no hace falta memorizarlas. Lo que sí hace falta a lo mejor recordar para poder hacer las cuentas rápidamente es que un pascal son 10 varias. Todo lo demás se puede deducir. Y bueno, y que un bar son 100.000 pascales, que es aproximadamente una atmósfera. Pueden aparecer otras unidades, por ejemplo la atmósfera. Es la más común con que uno se comunica usualmente. La presión atmosférica normal es una atmósfera. Por supuesto que si cambia la temperatura, si cambian las condiciones climáticas, la presión varía, no es que fija en una atmósfera. Pero la normal, el promedio, es de una atmósfera. Y la equivalencia que tenemos que recordar es que una atmósfera es aproximadamente 100.000 pascales. O sea, es 10 a la quinta pascales. Si uno lo quiere más exactamente, es 101.325 pascales. Si queremos ponerlo en hectopascales, hecto significa 100, así que son 1013 hectopascales. Lo podríamos escribir también en bar. Recuerden que un bar son 100.000 pascales. Así que fíjense que una atmósfera termina siendo más o menos un bar. Son aproximadamente lo mismo. Podemos expresarlo en varias, también la presión atmosférica normal. O sea, una atmósfera es aproximadamente 1 por 10 a la sexta varias. Estas relaciones nos permiten hacer pasajes de unidades entre una y la otra. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto son 90.000 pascales, hago una regla de tres simples. Si yo sé que 101.325 pascales es igual a un equivalente a una atmósfera, 90.000 pascales, ¿cuántas atmósferas son? Puedo hacer reglas de tres simples conociendo estas relaciones. Una atmósfera también es equivalente a 760 milímetros de mercurio, que es equivalente a que usualmente se llama torr. Esto es inconceptualmente importante. Una atmósfera es equivalente a aproximadamente 1 kilogramo fuerza por cada centímetro cuadrado. Ahora vamos a volver a recalcar esta relación. O sea, cuando yo tengo una presión de una atmósfera, por cada centímetro de cuadrado está actuando 1 kilogramo fuerza. Otra unidad que no vamos a usar es la unidad que usan los ingleses, ¿no? Los norteamericanos. ¿Qué parece cuando vamos a inflar la rueda? Ahora después vamos a discutirlo, la rueda del auto, vamos a darle aire. Esto conviene tenerlo presente, porque entonces yo puedo hacer, como dijimos recién, reglas de tres simples. Por ejemplo, si yo quiero saber pasar de milímetros de mercurio a atmósfera, bueno, imagínense que tienen 800 milímetros de mercurio. Quieren saber cuántas atmósferas son. Y bueno, ahora la regla 3. Si 760 milímetros de mercurio
equivale a una atmósfera, 800 milímetros, ¿a cuánto equivale? Bueno, también vamos a recordar, un bar son 100.000 pascales, es aproximadamente una atmósfera. Un milibar es equivalente a un hectopascal, o sea, 100 pascales. Y es un hecho notable que en el caso de la presión atmosférica va cambiando con la altura. No es la misma la presión que tenemos a nivel del suelo, que son 1013 hectopascales, ¿no? 101.300 pascales, que la que tenemos a 1000 metros, a 5000 metros, a 10.000 metros, a 15.000 metros. Va bajando abruptamente. Este tema no lo vamos a estudiar, no va a ser estudiado el día de hoy porque nosotros estudiamos sistemas donde el fluido es incompresible. En el caso del aire está cambiando la densidad, no van a servir las leyes que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Mm? Bueno, la presión atmosférica es equivalente a 1 kilogramo de fuerza por cada centímetro cuadrado. Y la pregunta que les hago es, ¿por qué no nos duele? Bueno, no nos duele porque estamos diseñados para soportarla, ¿no? Si fuéramos a otro planeta con una presión mayor, bueno, no podríamos tolerarla. Si fuéramos a un planeta con una presión menor, tampoco, ¿no? No sé si vieron ustedes la película de El Vengador del Futuro, la original con Schwarzenegger, que en un momento sale despedido a la atmósfera de Marte, que es casi nula, y entonces le empiezan a salir los ojos y la cara, porque la presión es extremadamente baja. Y en su interior la presión sanguínea es parecida a la atmosférica, ¿no? Entonces todo quiere salir para afuera, quiere explotar. Bueno, o sea, nosotros estamos, los organismos vivos en la Tierra están preparados para soportar esa presión. Por cada centímetro cuadrado de nuestro cuerpo estamos siendo presionados con 1 kilo. Si desaparece, por ejemplo, el caso de Schwarzenegger, tiene 1 kilo en el ojo, si desaparece ese kilo en el ojo se le quiere ir. Quiero entender un concepto importante ahora. Quiero analizar la fuerza que la presión atmosférica hace, por ejemplo, sobre una mesa. Tengo ahí una mesa de 1 metro cuadrado. Entonces, el aire que tiene encima le está ejerciendo una fuerza. Entonces, ¿cómo calculo primero esa fuerza que me está ejerciendo el aire que tengo encima, ¿no? Debido a la presión atmosférica? Bueno, yo ya sé que presión es igual a fuerza sobre sección, fuerza sobre área. Entonces, puedo de ahí despejar la fuerza, ¿no? Como yo la presión sé que es fuerza sobre área, y yo quiero encontrar qué fuerza está siendo ejercida sobre 1 metro cuadrado, bueno, voy a pasar la sección multiplicando y tengo fuerza igual a la presión por la sección. La presión ya la conozco, la presión atmosférica. Son 100.325 pascales. La sección, 1 metro cuadrado. Así que esto me va a dar 100.325 pascales por 1 metro cuadrado. Y la unidad, por supuesto, si trabajo coherentemente en el sistema internacional, me tiene que dar la fuerza medida en Newton. Me da 100.325 Newton. Esto es aproximadamente 10.000 kilogramos fuerza. 10.000 kilogramos fuerza están actuando sobre esta mesa. O sea, aproximadamente 10 o 20 elefantes. ¿Por qué no se rompe la mesa? Si debido a la presión atmosférica hay una fuerza actuando sobre la mesa de 10-20 elefantes. No es porque es extraordinaria la mesa, no es porque es muy rígida, no, esa no es la respuesta. La respuesta es porque la presión atmosférica está en todos lados. O sea, no solo hay una presión atmosférica arriba, en la superficie de arriba de la mesa, sino que también hay una presión atmosférica abajo, en los costaditos. Y como el aire es un poco denso, no hay mucha diferencia entre la presión que hay arriba que abajo. Así que estas dos fuerzas son más o menos lo mismo. Por eso que no se... O sea, hay 20
elefante arriba y 20 elefantes abajo. ¿Mm? Bueno, este ejemplo lo pongo porque por ahí uno cree que únicamente la presión está actuando arriba de algo. No, es algo uniforme. Está en todos lados. Ahora lo vamos a discutir eso en detalle. Imaginemos una pelota sumergida en el agua. La presión está ejercida de todos lados, democráticamente. Va a haber una pequeña diferencia, lo vamos a estudiar, entre la presión que hay arriba y abajo. Pero lo que quiero enfatizar es que el fluido finalmente le está haciendo fuerzas a esa pelota en todas las direcciones y siempre es perpendicular a la superficie en este caso, de esa pelota. Por ejemplo, si uno quisiera medir la presión poniendo un dispositivo como este, donde tengo un pistoncito y con un resorte. El agua va a ejercer una presión y yo podría medir la presión con este dispositivo. Si yo pongo el dispositivo este de esa manera, va a dar lo mismo que si lo pongo de esta, si lo pongo así o si no importa en qué dirección lo coloque. Y ahora le hago una pregunta conceptual. Si yo tiro una pelota hacia el fondo del mar, llega hasta las profundidades, la obligo a llegar hasta ahí. ¿Qué va a pasar con esa pelota? ¿Se va a aplastar o se va a comprimir? Quizás uno tenga el preconcepto, el mismo que habíamos discutido cuando hablamos de la mesa, de que la presión solamente se ejerce desde arriba, ¿no? Como que uno esperaría que se aplaste la pelota, pero no. Acá estamos discutiendo que las fuerzas finalmente se hacen de todos lados, perpendicularmente a la superficie. Entonces, la respuesta correcta es que se comprime. ¿Mm? De hecho, una vez vi un documental donde mostraban que sumergían una cabeza de telgopor, hecha de telgopor, y cuando 100 metros, yo no recuerdo exactamente cuántos metros, cuando la sacaban era una cabecita chiquitita que había conservado su forma. Ahora vamos a hablar de un concepto fundamental, el concepto de presión manométrica, o relativa también se llama, frente a la presión absoluta o barométrica, porque se mide con un barómetro. Hasta ahora estamos describiendo lo que se llama presión absoluta. La hemos calculado como fuerza dividido área. Ahora queremos entender lo que vamos a llamar presión manométrica, porque se mide con un manómetro. Se mide con un aparato que se llama manómetro. El manómetro mide presión manométrica. Y queremos entender la relación que hay entre presión manométrica y presión a secas. Cuando yo hable de presión a secas va a ser la presión absoluta. Entonces pongo un ejemplo. Ustedes están acostumbrados, por ejemplo, a medirse la presión sanguínea y la presión normal aproximadamente va entre 12 y 8. Bueno, pero ¿qué unidades tiene ese 12 y 8 y qué significado tiene? Uno está acostumbrado a repetirlo, 12, 8, pero no sabe lo que es. En realidad, el 12 son 12 centímetros de mercurio, o sea, 120 milímetros de mercurio. Y el 8 corresponde a 8 centímetros de mercurio, o sea, 80 milímetros de mercurio. ¿Pero qué significa? Por ejemplo, el 12. Significa, 120 milímetros de mercurio, ¿significa que la presión sanguínea es 120 milímetros de mercurio? Afuera, en el aire, hay 760 milímetros de mercurio. Entonces, ¿puede ser que en el flujo sanguíneo haya 120, que es más chiquitita? ¿Qué pasaría si nos pinchamos? Si adentro de la sangre está una presión chiquita, o sea, 120 milímetros de mercurio, y afuera el aire está 760. ¿No nos inflaríamos? Porque afuera hay más presión que adentro. Bueno, lo que pasa es que pasaría eso, pero lo que pasa es que estos 120 milímetros de mercurio no son la presión que tengo sanguínea dentro. Lo que significa esto es, la presión sanguínea es 120 milímetros de mercurio superior a la atmosférica. El manómetro mide una presión relativa a la atmósfera. Si a mí me dicen que la presión manométrica es de 120 milímetros de mercurio, me están diciendo que la presión absoluta en realidad es
760 más 120. O sea, 880 milímetros de mercurio. O sea, la presión de la sangre es superior a la del aire y por eso cuando me pincho no entra aire adentro mío, sale sangre. Por lo menos me pasa a mí eso. ¿No? O sea que esos 120 milímetros de mercurio es la presión manométrica o relativa. Relativa a la atmósfera. Significa, vuelvo a repetirlo, que la presión sanguínea es 120 milímetros de mercurio superior a la atmosférica. Entonces, la manométrica es 120, la absoluta la puedo calcular como 120 más 760. O sea, 880 milímetros de mercurio. Bueno, entonces, ¿cómo calculo las presiones manométricas? ¿Cómo las relaciono con la presión absoluta? Por ejemplo, si la presión absoluta en este caso son 880 y la manométrica es 120, bueno, fíjese que la relación está simplemente que en este 760, ¿no? En la presión atmosférica. O sea, la presión manométrica se define como presión absoluta menos atmosférica. Lo que me está indicando es cuánto más grande o cuánto más chica es la presión relativa a la atmosférica. Vamos a ver varios ejemplos, así que no importa si en este momento no se entiende. Bueno, pregunta. ¿Puede ser la presión absoluta negativa? No, la respuesta es no. La presión absoluta, lo más chico que puede ser es cero, cuando en un vacío absoluto, del cual no se puede lograr, es una idealización, vacío absoluto. ¿Puede ser la presión manométrica negativa ahora? Sí. Presión manométrica negativa significa que este número da negativo. O sea, que la presión absoluta es más chiquita que la atmosférica. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un lugar donde la presión es más chica que la atmosférica, por ejemplo, el ejemplo típico es en los viejos televisores, de tubo, donde había electrones que iban de un lado para el otro, estaban a presiones muy bajas, cercanas al vacío. Entonces, si uno rompía el vidrio del televisor, en lugar de explotar, implotaba. O sea, los vidrios se metían para adentro porque la presión era más baja. Ahí adentro la presión manométrica es negativa. Significa que la presión es menor que la atmosférica. Y el otro ejemplo que vamos a ver, analizar en detalle es, por ejemplo, cuando uno toma mate. Cuando uno toma mate en la boca, para poder succionar, necesitamos que la presión sea menor que la atmosférica. Eso significa succión. Una presión que es menor que la atmosférica. Y el líquido va a subir. Y si la presión es menor que la atmosférica, este número va a dar negativo. O sea, la presión manométrica va a ser negativa. Y eso es algo muy importante en la materia. Presión manométrica negativa significa succión. Eso va a ser muy importante. Ahora después lo voy a discutir de nuevo cuando veamos el ejemplo de alguien tomando mate. Entonces, presión manométrica negativa significa succión. Un ejemplo típico es el de cuando inflamos una rueda. Cuando inflamos una rueda le decimos al tipo, ponele 28. No sabemos muy bien qué es este 28, pero lo decimos con seguridad. Las 28 son 28 psi, es la unidad inglesa, que son aproximadamente 2 atmósferas, si uno ve las equivalencias que puse hace un par de hojas. Son aproximadamente 2 atmósferas. Pero ¿eso es presión absoluta o manométrica? Bueno, la presión la estamos midiendo con un manómetro. Así que es presión manométrica. O sea, lo que estamos asegurando es que la presión manométrica es de 2 atmósferas. ¿Cuánto vale entonces la presión absoluta, la presión a secas dentro del neumático? Bueno, si la presión manométrica son 2 atmósferas, nos está indicando que la presión del aire es 2 atmósferas superior a la atmosférica. Ese es el significado. Entonces, la presión absoluta a la presión manométrica tengo que sumarle la atmosférica y nos da 3 atmósferas. Entonces, vuelvo a repetir. Que la presión manométrica valga 2 atmósferas significa que el aire tiene una presión que es 2 atmósferas superior a la atmosférica. O sea, 3.
Preguntas conceptuales. Tenemos dos depósitos. Uno es un depósito que tiene una base de sección muy grande y otro que tiene una base de sección chiquitita. Este tiene esta altura, este tiene una altura mayor. Y la pregunta es, en el fondo, ¿quién tiene mayor presión? ¿En qué caso la presión que el líquido hace sobre el fondo es mayor? ¿En el A o el B? Uno por ahí podría pensar que es el A porque hay mucho más agua, ¿no? Y este es un tubito finito. Pero no. La respuesta es la presión en el fondo en B es mayor y se debe a la altura. Lo que ahora vamos a ver, que es el teorema fundamental de la hidrostática, es que la presión en el líquido tiene que ver con la profundidad. O sea, cuán profundo estamos medido desde la superficie que está en contacto con la atmósfera. Entonces, a mayor presión, a mayor profundidad tenemos mayor presión. Y acá hay mucho mayor profundidad que la que hay acá. Otra pregunta conceptual. Imaginemos que tenemos un tarro todo comunicado, el agua está en comunicación. La pregunta es, ¿cómo es la presión acá en A, en B, en C, en D, en E? ¿Son distintas? ¿Son iguales? Tenemos que recordar que el fluido está en reposo, o sea, esto es hidrostática. O sea, si en A y en B tuvieran diferentes presiones, eso involucraría movimiento del fluido. Entonces, concluimos que las presiones son todas iguales. No importa la forma del recipiente que tengamos arriba, ¿no? No importa. Lo importante es que todos estos puntos están a la misma profundidad medida desde el nivel del líquido. Y de hecho, el nivel del líquido llega a en todos los recipientes hasta el mismo lugar. Bueno, entonces, estos conceptos son fundamentales y ahora vamos a ver cómo poder calcular las presiones en diferentes profundidades. Va a ser el teorema fundamental de la hidrostática. Bueno, el teorema fundamental de la hidrostática nos va a permitir calcular presiones en diferentes profundidades. Entonces, tenemos un depósito y queremos analizar cuánto vale la presión en diferentes puntos. En A, en B, en C, C'. El B está a una profundidad HB, el C está a una profundidad HC. A está en contacto con la atmósfera, así que como está en equilibrio, tiene que tener la presión atmosférica. O sea, la presión de A es la presión atmosférica. Pero ahora, ¿cuánto vale la presión de B? Como está sumergido en el líquido, bueno, está soportando no solo a la presión atmosférica, sino a la presión debida a toda la columna de agua que tiene encima. Entonces va a ser superior. O sea que la presión de B va a ser la presión de A más la presión debida a la columna de líquido que tengo encima. Esa presión, por supuesto, no lo voy a demostrar ahora. Simplemente voy a hacer comentarios plausibles. O sea, ¿de qué puede llegar a depender la presión debida únicamente a la columna de líquido que tengo encima? Bueno, si fuera un líquido muy denso, me imagino que va a ejercer mayor presión. O sea, va a tener que depender de la densidad. Y si tengo más profundidad, bueno, estoy soportando mayor cantidad de líquido. La presión va a ser mayor. Entonces, esencialmente va a depender de la densidad y de la profundidad. Pero también de la gravedad, porque no es lo mismo estar en el planeta Tierra que estar en otro planeta donde la gravedad sea mayor o menor. Entonces, si yo quiero calcular la presión en B, necesito saber la presión en algún lugar superior. Por ejemplo, A, que ya sé que vale la presión atmosférica. Entonces, si quiero calcular la presión en B, necesito compararla con otro punto. La presión en B va a ser la presión en A más la presión de la columna de líquido que tengo encima. O sea, densidad del líquido por gravedad por profundidad. Lo mismo, si quisiera calcular la presión en C, podría empezar desde A o podría empezar desde B, porque ya conozco el valor de B. O sea, la presión en C, acá a partir desde acá arriba. Es la presión que tengo acá arriba más la presión de toda esta columna de líquido, que es densidad por gravedad por profundidad de C. La de C' está a la misma profundidad que C. Son iguales. ¿Está bien? También podría haber calculado la presión de C partiendo de B. O sea, la presión de C es igual a la presión de B. Imagínense que ya la calculé.
más la densidad por la gravedad, pero por la diferencia de profundidades esta. O sea, nada más que la columna que hay entre B y C. En general, yo podría plantear esta ecuación. La presión abajo siempre es igual a la de arriba. Arriba lo elijo yo, quién es arriba. En general, en los problemas de hidrostática, el arriba que conozco es el que está en contacto con el aire. Y si está abierto a la atmósfera, conozco que arriba la presión es atmosférica. Y a la presión que tenga arriba voy a tener que sumarle la presión debida a la columna. O sea, esta densidad por gravedad profundidad es la presión debida solo a la columna del fluido. Recordemos que densidad por gravedad era el peso específico, así que yo acá podría poner, en lugar de densidad por gravedad, podría poner peso específico. Vamos a poner un ejemplo de cómo utilizar este teorema. Y vamos a concluir algo muy importante, conceptualmente importante. Cada 10 metros que yo me voy metiendo en la profundidad del agua, la presión va a aumentar en una atmósfera. O sea, ese es el cálculo que vamos a hacer. O sea, afuera, la presión ya sabemos que es una atmósfera. Si me meto 10 metros adentro del agua, va a aumentar en una atmósfera más. O sea, en B ya sé que la respuesta va a ser que acá tengo 2 atmósferas. Bueno, supongamos que tenemos este caso, que tengo un tipo que viene en su auto y ¡puff!, se sumerge a 10 metros de profundidad. No es un docente borracho. Y lo que queremos calcular es cuánto vale la presión manométrica en B. Y sabiendo que la puerta mide 1 metro cuadrado, la pregunta es, ¿se podrá abrir la puerta? No, la respuesta va a ser no voy a tener fuerza suficiente, además estoy borracho para abrir la puerta. O sea, lo que conviene es dejar entrar el agua. Y una vez que se equilibren las presiones adentro y afuera, voy a poder abrirla normalmente. Entonces, vamos a usar el teorema fundamental de hidrostática para calcular la presión en B. Primero voy a calcular presión absoluta. Y después le voy a restar la atmosférica para calcular la manométrica. Entonces, planteo siempre lo mismo. La presión abajo es igual a la presión arriba más la densidad por la gravedad por la profundidad. La presión arriba ya sé que es la atmosférica. Entonces le sumo densidad por gravedad por profundidad. Bueno, y reemplazo. Esa es, ya lo vuelvo a recalcar, es la presión debida a la columna de fluido que tengo encima. Bueno, acá la presión atmosférica es una atmósfera, supongamos que es la presión atmosférica normal. La densidad del agua, recuerden que era 1 gramo por centímetro cúbico, pero en el sistema internacional es 1000 kilogramos por metro cúbico. La gravedad es 9,8, pero la aproximamos por 10 metros por segundo cuadrado. Y la profundidad 10 metros. Esto fíjense que da 100.000. Y como está en sistema internacional, da 100.000 pascales. Y 100.000 pascales es aproximadamente una atmósfera. O sea que acabo de demostrar lo que ya les dije, que cada 10 metros, si el fluido es agua, ¿no? Lo que estamos diciendo es si es agua. Cada 10 metros la presión se incrementa en una atmósfera. Aproximadamente una atmósfera. En realidad son 10,33 metros para que sea exactamente igual a una atmósfera. Bueno, o sea que en B tenemos aproximadamente 2 atmósferas. O sea, en realidad es 1.300 pascales. Ahora quiero calcular la manométrica. Recuerden que la manométrica es compararla con la atmosférica. ¿Cuánto más grande o cuánto más chica que la atmosférica es? O sea, a la absoluta, a estos 200, 1.300 pascales, le voy a restar la atmosférica. Hago la cuenta y me da 100.000 pascales. O sea, acá en B tengo 100.000 pascales más que lo que tenía en A. Eso es lo que significa. Pregunta, ¿cuánto vale la presión manométrica en A? Bueno, lo que tengo que pensar es, la presión manométrica me da idea de cuánto me excedo respecto de la atmosférica o cuánto es de menos respecto de la atmosférica. Bueno, en A es exactamente igual a la presión atmosférica, así que la presión manométrica de A vale 0. Si yo quisiera calcular la presión manométrica pero de A, sería presión de A, que es la atmosférica, menos la presión atmosférica. Eso me da 0. Bueno, entonces ya calculé la presión manométrica en B. En el interior,
del auto. Ahora quiero saber si puedo abrir la puerta. En el interior del auto la presión es la atmosférica porque está todo cerrado. Afuera tengo 201.300 pascales. Tengo mucha presión, tengo casi 2 atmósferas. Adentro tengo una atmósfera, afuera 2 atmósferas. Este cálculo lo hago para mostrarles nada más, pero no se mareen con ello. Quiero calcular qué fuerza hace el aire de adentro empujando a la puerta hacia afuera y qué fuerza hace el líquido de afuera empujando hacia adentro, para ver si yo puedo abrirla. Entonces, fuerza se calcula a partir de la presión. Presión era fuerza sobre sección. Entonces la fuerza lo puedo calcular como presión por sección. La presión, si quiero calcular la fuerza interior, pongo la presión interior. Y me da, como era 1 metro cuadrado, me da en newton 100.300. Hago lo mismo para afuera. Presión exterior por 1 metro cuadrado. La presión exterior es 200.000, ¿no? Así que esto me da 200.000 newton. Entonces, de adentro para afuera, el aire hace una fuerza de 100.000. El líquido empuja a la puerta con 201.000. Entonces, la fuerza neta que hay aplicada entre el aire y el líquido la puedo calcular como la resta de estas dos. O sea, hay 100.000 newton. O sea, 10.000 kilos. Si yo quisiera abrirla, tendría que yo aplicar 10.000 kilogramos fuerzas. Es imposible, no la puedo abrir. Tengo que dejar entrar el agua para que después estén equilibradas las presiones adentro y afuera y así poder abrirla. Bueno, vuelvo a recalcar las dos cosas más importantes que hemos visto en esta página. Primero, si tenemos líquido, es muy fácil saber cuánto vale la presión en cualquier lado, porque cada 10 metros se incrementa en 100.000 pascales. Cada 10 metros, 100.000 pascales. Si a mí me preguntaran cuánto se incrementó la presión en 1 metro, y hago una regla de 3. Si en 10 metros se incrementa en 100.000 pascales, en 1 metro se va a incrementar en 10.000. Y así con cualquier valor. En 2 metros hago una regla de 3. O sea, puedo usar la ecuación que acabamos de ver, teorema fundamental de la hidrostática, o hacer una regla de 3. O sea, porque tenemos bien guardada en nuestra memoria que cada 10 metros la presión se incrementa en 100.000 pascales. Veamos algunos ejemplos. Acá tenemos un recipiente donde hay agua y encima un aceite. Son líquidos inmiscibles. Claramente la densidad del aceite tiene que ser menor de la del agua para que esté por encima. Supongamos que vale 0,8 gramos por centímetro cúbico. Sabemos, ya lo habíamos discutido, que si conocemos en gramos por centímetro cúbico es muy fácil pasarla a unidades de kilogramo sobre metro cúbico. Y si recordamos que el agua pasaba de 1 a 1000, bueno, acá va a ser de 0,8 a 800, ¿no? O si no, vamos a tener que hacer todo el cálculo de pasaje de unidades. Bueno, quiero calcular la presión manométrica en C. Ese es el objetivo. Me dan las profundidades. Bueno, pero acá no puedo calcular directamente desde arriba hacia C, porque hay dos líquidos distintos. Así que voy a tener que hacer la cuenta por partes. Primero voy a tener que calcular cuánto es la presión en B, y una vez que conozco la presión en B, voy a calcular la de C. Pero siempre voy a aplicar lo mismo. La presión abajo es igual a la presión arriba, más la densidad por la gravedad por la profundidad. Esa es la cuenta que tengo que hacer en todos los problemas. Entonces, la presión en B es la de abajo. La de arriba es la de A, que es la atmosférica. Y le voy a tener que sumar la columna de aceite, que son 4 centímetros. Bueno, acá tengo que tener cuidado. Si voy a trabajar en el sistema internacional, acá voy a tener que ponerlo en metros. Si no, puedo trabajar en el sistema CGS y acá pongo la densidad en gramos por centímetro cúbico. Y la gravedad voy a tener que poner 980 centímetros sobre el segundo cuadrado. Tengo que tener cuidado. Bueno, si ahora quiero calcular la de C, no puedo tomar como arriba A, porque acá hay otro líquido. Voy a partir de B. O sea, la presión de C es la de abajo. Es igual a la presión de B, que sería la de arriba, más la columnita esta. Bueno, hago la cuenta. Directamente, acá podría haberlo hecho directamente. O sea, podría haber dicho la presión en C es igual a la presión de A más la columna de aceite más la columna de agua.
¿no? Porque eso lo pueden encontrar reemplazando acá la presión de B por lo que dice acá. Bueno, hago la cuenta. Y me da 101.820 pascales. Esa es la presión absoluta. La presión es un poquito más grande que la atmosférica, ¿no? Es lógico porque estamos sumergidos dentro de líquidos. Bueno, la presión manométrica entonces va a tener que dar positiva porque la presión es mayor que la atmosférica. Lo único que hay que hacer es restarle la presión atmosférica para encontrar la manométrica. O sea, agarro 101.820 y le resto la presión atmosférica. La presión atmosférica es 100.300 pascales, más o menos, así que hago la resta, me da 520 pascales. Eso significa, si la presión manométrica son 520 pascales, significa que en C la presión es 520 pascales superior a la que tengo en la atmósfera. Eso es el significado de 520 pascales como presión manométrica. Veamos un ejemplo que involucra succión. Por ejemplo, un gaucho tomando mate. Acá en el problema me dicen, el agua sube 12 centímetros por sobre el nivel libre del agua que está en el mate. Y lo que preguntan es, ¿cuál es la presión manométrica de la cavidad bucal del gaucho? Y me dan alternativas, 9 milímetros de mercurio, menos 9 milímetros de mercurio, 760, 769, 751, 0. Bueno, hay algo que yo ya, sabiendo este concepto, puedo responder sin hacer ninguna cuenta, en este caso. Porque si yo hablo que el agua es succionada hacia arriba, en la boca del gaucho la presión tiene que ser menor que la atmosférica. Y eso significa presión manométrica negativa. Succión significa presión manométrica negativa. Así que ya conozco la respuesta. La respuesta tiene que ser la única negativa que tengo. Pero vamos a tratar de demostrar eso. Tenemos el mate. Le ponemos el agua. Bueno, ahora queremos succionar. Bueno, primero, antes de succionar, la presión en A es la presión atmosférica porque está en contacto con la atmósfera, ¿no? Y succionamos. Sube el nivel del líquido. Esto está en contacto con la boca del gaucho. Dentro de la boca ya sabemos que la presión manométrica va a tener que ser negativa. O sea, la presión absoluta dentro de la boca tiene que ser menor que la atmosférica. Succión significa presión manométrica negativa. Entonces, queremos conocer cuánta es la presión manométrica dentro de la boca del gaucho. Y como el aire que está en la boca del gaucho está en contacto con la superficie esta del líquido, lo que queremos es lo mismo calcular la presión en la boca del gaucho que calcular la presión aquí, en ese punto B. Y vamos a poder calcular la presión en B comparándola con A. Ya sabemos que lo que está más abajo tiene mayor presión. O sea que acá en B la presión tiene que ser menor que la de A. O sea, la presión en B es menor que la atmosférica. La presión en B manométrica es negativa. Esa es la idea fundamental que quiero transmitirles. Mientras más abajo estoy, más presión tengo. Entonces arriba tengo menos presión. Y si en A tengo atmosférica, acá tengo menos que atmosférica. Presión manométrica negativa. Bueno, entonces, succión significa presión manométrica negativa. Y ahora planteamos lo que sabemos siempre. Presión abajo es igual a presión arriba más densidad por gravedad por profundidad. Presión abajo es A. Presión arriba es B. Bueno, acá tacho todas las respuestas. Entonces, la presión abajo es igual a presión arriba más densidad por gravedad por profundidad. La presión abajo es la de A, la de arriba es la de B. Pero la incógnita es la de B. La que quiero calcular es la de B. Entonces, la de A ya sé que es la atmosférica. Paso esto restando y ya calculé la presión de B. Listo, calculé la presión de B. Podríamos hacer la cuenta. Ahora no me interesa hacer la cuenta. Quiero calcular la manométrica. Para calcular la manométrica hay que restarle la atmosférica. Se va esto. O sea que me queda, la presión de B es menos densidad por gravedad por profundidad. Yo acá lo estoy haciendo muy rápidamente. Ustedes háganlo con detalle. Calculen el número. Calculen la presión de B absoluta y réstenle la atmosférica para calcular la manométrica. Acá hago la cuentita porque lo que me interesaba son los conceptos más que la cuenta en sí. Entonces reemplazo, bueno,
menos 1000 kilogramos por metro cúbico, 10 metros por segundo cuadrado, y la altura eran 12 centímetros, la profundidad. Hago la cuentita, me da menos 1200 pascales. Si yo quisiera pasarlo a milímetros de mercurio, lo único que tengo que hacer es una relación, ¿no? Multiplicar arriba por 760 milímetros de mercurio y abajo por 100.300 pascales. Son equivalentes, es como haber multiplicado por un 1, se van los pascales y ya me quedó en milímetros de mercurio. Veamos otro ejemplo. Es el caso de un tubo en U. Podrían ser una manguerita que se usa en albañilería. Se le coloca agua y sirve para que, por ejemplo, una ventana de un lado y otra ventana del otro queden al mismo nivel. O sea, si acá tenemos agua, de los dos lados vamos a tener el mismo nivel. Las presiones en ambos puntos son iguales a la presión atmosférica. Y si quisiéramos saber qué presión hay acá, va a ser la misma que la presión que hay de este lado. Para las mismas profundidades, las presiones son las mismas. Porque el tubo conecta líquido, el mismo líquido de los dos lados. Pero ahora queremos usar este aparatito para medir densidad, por ejemplo, de un aceite. Entonces vamos a poner aceite de un lado y entonces van a cambiar los niveles. Esta configuración nos va a permitir calcular la densidad del aceite midiendo estas alturas. Entonces el objetivo es ver cuánto vale la densidad del aceite. Bueno, lo primero que nos damos cuenta es que la densidad del aceite, si está por sobre el agua y no se mezcla, tiene que ser menor que la densidad del agua. O sea que ya algunas alternativas las sacamos inmediatamente. Y ahora vamos a plantear el teorema fundamental de la hidrostática, pero tenemos que saber primero cómo son las presiones de un lado y del otro. Por ejemplo, acá arriba sabemos que como está en contacto con el aire, la presión es la atmosférica. Y acá también. O sea, en A y en C, las presiones son iguales a la presión atmosférica. Y lo que sí podemos decir es que estando en el mismo líquido, por ejemplo acá en el agua, si estamos a la misma altura, tiene que tener la misma presión. Porque si no significaría que va a haber movimiento de agua y estamos en una situación hidrostática. O sea, si estamos en el mismo líquido podemos garantizar que a la misma altura están a la misma presión. Pero por ejemplo acá, en el medio entre A y B, y acá no podemos decir nada porque son diferentes líquidos. Entonces, vamos a usar justamente esto, que sabemos que en B y en B' la presión es la misma. Y vamos a calcular la presión en B a partir de la de A. O sea, va a ser la presión en B es la de abajo, la presión en B es igual a la presión atmosférica, más densidad por gravedad por altura, 12 centímetros, y la densidad es la del agua. Y B' es la presión atmosférica más la densidad del aceite por gravedad por 16 centímetros. Vamos a igualar esas dos presiones y vamos a poder despejar la densidad del aceite. Entonces, calculamos la presión en B como la presión atmosférica más la densidad del agua por la gravedad por los 12 centímetros. Y B' lo mismo, pero con la densidad del aceite y los 16 centímetros. Acá se puede poder simplificar la presión atmosférica porque estamos planteando en igualdad. Se va a simplificar. Y de ahí podemos despejar, se va a simplificar también la gravedad. Y vamos a poder despejar la densidad del aceite. Se va a quedar como un cociente entre las alturas y la densidad del agua. Hacemos la cuenta, la altura de este lado es 12 centímetros, del otro lado 16. La densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Ponemos 1 gramo por centímetro cúbico porque son las unidades que aparecen en las opciones. Y nos da 0,75. Veamos el ejemplo de un manómetro. Supongamos que tenemos un recipiente donde hay líquido, aire, y tenemos un tubo en U. Ese tubo en U nos permite medir la presión manométrica. Es un manómetro elemental. En el tubo en U hay mercurio. Entonces vamos a medirlo esencialmente en milímetros de mercurio. Podemos obtener datos directos en milímetros de mercurio. Ahora vamos a ver que la presión medida en milímetros de mercurio tiene directamente que ver con este 5 centímetros que hay acá, este desnivel que hay entre los dos niveles de mercurio. Bueno, lo que estamos midiendo con este tubo en U,
que está funcionando como manómetro, es la presión del aire, que concuerda con la presión del líquido en esta superficie. Entonces, nos va a permitir, este desnivel nos va a permitir saber cuánto vale la presión del aire dentro del recipiente. Ese es el objetivo. Entonces, primera pregunta. Queremos medir la presión manométrica del aire. ¿Será positiva o negativa? Positiva significa que la presión es mayor que la atmosférica. Negativa significa que la presión es menor que la atmosférica. Y vemos acá, ¿qué pasó con los niveles de mercurio? Vean que acá es más alto, o sea que hubo una succión del mercurio, se quiso meter adentro el mercurio. Entonces acá adentro la presión tiene que ser más chica que la atmosférica. La presión manométrica tiene que ser negativa. O sea, ya sabemos la respuesta. La única negativa, puede ser esta o esta, no, en realidad no sabemos, son estas dos, las únicas posibles. Bueno, vamos a plantear lo mismo de siempre. El teorema fundamental de la hidrostática. Entonces ya sabemos que la presión en el interior del aire es menor que la atmosférica porque hay succión. La presión manométrica es negativa. Bueno, las únicas posibles entonces son estas dos. Vamos a plantear algo similar a lo que planteamos en la página anterior cuando hablamos del tubo en U para medir densidades. Yo conozco la presión aquí porque está en contacto con la atmósfera. O sea, es la presión en A es la atmosférica. Y A' está a la misma altura que A, dentro del mercurio. Así que en A' también tengo presión atmosférica. Y el objetivo es calcular cuánto vale la presión en B, que está en contacto con la presión del aire, o sea, está en equilibrio con el aire. O sea que la presión de B es igual a la presión del aire. Ese es mi objetivo, calcular la presión en B. Entonces voy a plantear teorema fundamental de hidrostática. La presión abajo es igual a la presión arriba más densidad por gravedad por profundidad. Entonces la presión en B es el objetivo. Es igual a la presión del aire. Bueno, planteo. La presión en A es la de abajo. Es igual a la de B, más densidad de mercurio, porque tengo una columna de mercurio, por gravedad por altura. La de A ya la conozco, es igual a la atmosférica. Entonces la de B, lo único que tengo que hacer es pasar esto restando de este lado y terminó. Ya terminó la cuenta. La de B es la del líquido, la del aire. Entonces la presión del aire es la atmosférica menos una cantidad. Acá ya nos damos cuenta que da negativa. Bueno, reemplazamos la presión atmosférica menos, y bueno, es la densidad del mercurio por la gravedad, por esta altura. Entonces nos da la atmosférica menos esta cantidad. Bueno, esta es la absoluta. Si quisiéramos calcular la manométrica hay que restarle la atmosférica, o sea, se va a ir esto. Nos va a quedar 6800 negativa, que significa succión. El mercurio se mete adentro, succionado. Podríamos haber dado directamente la respuesta, porque si yo tengo un manómetro de mercurio, directamente sé que es negativa porque hay succión y que tiene que ver con estos 5 centímetros. Entonces sería menos 50 milímetros de mercurio es la medición de este aparato. Y si hago el pasaje de unidades me da 6800 negativo como acabamos de resolver. O sea, podría haberlo respondido directamente. Veamos otro ejemplo. El ejemplo es el barómetro, que es el experimento. Vamos a describir el experimento que hizo Torricelli para medir la presión atmosférica. Torricelli hizo este experimento subiendo a una colina y observó que el nivel alcanzado por el mercurio iba cambiando a medida que iba subiendo, iba disminuyendo a medida que iba subiendo de la colina. Fíjense lo que significa este aparato. Es un recipiente con mercurio. Y hay un tubo que inicialmente estaba lleno de mercurio, lo dio vuelta y lo metió adentro del recipiente con mercurio y bajó un poco el mercurio y acá se quedó aproximadamente vacío. En realidad hay vapor de mercurio. Para entenderlo mejor, mírenlo, el experimento pero con agua, que lo hace mi hijo. Está llenando un tarrito con agua, le pone un papelito arriba, nada más que para que no haya vibraciones. Lo da vuelta, ¿ven? Y queda el agua por encima, y ahí está mi gato. Y no se cae, el agua no se cae.
Y ustedes ese experimento que hizo mi hijo podrían hacerlo con un tubo de 10 metros de altura, en realidad 10,33, y el agua no se caería. ¿Mm? Bueno, la explicación es porque acá abajo hay presión atmosférica. O sea, la presión atmosférica del aire puede soportar hasta 10,33 metros de agua. ¿Mm? Cuando mi hijo dio vuelta el tarro, arriba quedó un poquitito de aproximadamente vacío, como acá les cuento. Al dar vuelta el recipiente con mercurio, queda acá arriba casi vacío. Entonces, el objetivo del barómetro es medir la presión atmosférica. Ahora no es que vamos a tomar como dato que la presión atmosférica vale 760 milímetros de mercurio, 100.300 pascales. No, queremos medirla con este aparato. Entonces, damos vuelta al mercurio. Usamos mercurio porque en este caso, en lugar de 10 metros de agua, necesitamos nada más que 76 centímetros de mercurio. Es más cómodo. Entonces, supongamos que está en equilibrio. La altura que alcanza el mercurio va a ser una medida de la presión atmosférica. O sea, acá estamos diciendo que la presión atmosférica es la normal. Si fuera presión más baja, esto bajaría un poquito. Si fuera más alta, subiría un poquito. Entonces planteemos, en A y en A', la presión es la atmosférica. En B, lo vamos a aproximar por vacío. Así que vamos a aproximarlo como que vale 0. Es un cálculo aproximado. Y ahora queremos calcular cuánto vale la presión atmosférica. Al revés, siempre tomamos como que es dato la presión atmosférica. Ahora la queremos calcular. Entonces planteamos presión abajo es igual a la presión arriba más densidad por gravedad por altura. La presión abajo es la de A. La de arriba es la de B. Entonces la presión de abajo es la atmosférica. La de B es 0. Entonces la presión atmosférica la podríamos calcular con la densidad del mercurio, la gravedad y la altura de equilibrio que alcanzó el mercurio. Si alcanzó 760 milímetros de mercurio, bueno, hacemos la cuenta con la densidad del mercurio, que vale 13.600 kilogramos por metro cúbico, la gravedad 9,8 y la altura 0,76 metros, y nos da esto, que es equivalente entonces a 760 milímetros de mercurio. Ahora analicemos rápidamente el principio de Pascal. Lo que dice el principio de Pascal es que si yo, por ejemplo, tengo un depósito con agua, acá hay un corcho y acá otro corcho, si yo ejerzo una sobrepresión, o sea, con un martillo aprieto, esa sobrepresión se transmite a todo el líquido. Si es incompresible, esa transmisión es casi instantánea. Y si tengo un corcho de este lado, al sentir esa sobrepresión, va a salir disparado. Lo mismo si tuviera así un sistema con un montón de corchitos. Aprieto en uno y salen disparados todos los demás. O sea que lo que me está diciendo el principio de Pascal es que si yo aumento la presión en un punto del líquido, se aumenta en todos lados. Como ejemplo típico de aplicación del principio de Pascal, tenemos lo que se llama prensa hidráulica. Ustedes vieron que todos los sistemas ahora mecánicos está de moda usar sistemas hidráulicos, como por ejemplo en la transmisión hidráulica, ¿no? Acá lo que queremos hacer es, con este depósito, que tiene una parte más finita y una parte más de sección mayor, tenemos dos pistones, es, por ejemplo, sostener un elefante, un auto, algo muy pesado, haciendo una fuerza muy pequeña de este lado. Por ejemplo, que con un dedo yo pueda sostener un elefante. No lo voy a mover para no complicar la situación, simplemente lo quiero sostener. Te voy a aplicar de este lado una fuerza que va a ser pequeñita y voy a sostener una cosa muy pesada. Esto es muy parecido a la palanca, ¿no? O a un sistema de poleas, que yo haciendo una pequeña fuerza puedo levantar una persiana muy pesada, ¿no? Es la misma idea. Entonces, queremos plantear a partir de saber que, por ejemplo, al estar a la misma profundidad, la presión en A y en B tienen que ser iguales. Pero las secciones son distintas. Y eso va a hacer que las fuerzas que aparezcan de un lado y del otro sean distintas. Acá tengo una sección pequeña, entonces
la fuerza puede ser pequeña. Acá tengo una sección grande, bueno, la fuerza va a tener que ser grande, ¿no? La idea es esta. De este lado hago una fuerza pequeña y de este lado el líquido puede hacer una fuerza muy grande sobre el elefante. ¿Mm? Pero las presiones tienen que ser iguales porque están a la misma altura en A y en B. ¿Mm? Vamos a analizar nada más que el caso en que están a la misma altura. Entonces, vamos a plantear cuánto vale la presión en A y cuánto vale la presión en B. En A, la presión es la atmosférica, porque hay atmósfera arriba, pero también hay que sumarle la presión que ejerce esta fuerza que estoy haciendo, por ejemplo, con mi mano. Y esa presión la puedo calcular como fuerza dividido sección. Lo mismo de este lado. Acá tengo presión atmosférica y también tengo la fuerza que finalmente me está haciendo el elefante, que es fuerza sobre sección. Entonces, como las presiones son iguales, fuerza en A sobre sección en A más presión atmosférica es igual a fuerza en B sobre sección en B más presión atmosférica. Se simplifica la presión atmosférica y encontré una relación entre las fuerzas. Fíjese entonces, como la sección de B es más grande que la sección de A, este numerito es mucho mayor que 1 y lo que estoy logrando es que con una fuerza pequeña logro sostener algo muy pesado. Este es el principio que se basa en una prensa hidráulica. Un comentario. Si yo quiero mover ahora este pistón, quiero hacer subir el elefante, no van a ser iguales las distancias que se va a recorrer del lado izquierdo que del lado derecho. Acá tengo que mover mucho el pistón izquierdo para que se mueva poquitito el pistón derecho. Porque tiene que ver con la conservación de la energía. Lo mismo pasa en una polea cuando quiero levantar una persiana. Tengo que mover mucho la cadena de mi lado haciendo poca fuerza. Mientras que del otro lado se mueve poco pero haciendo mucha fuerza. Bueno, esto uno finalmente lo que logra es hacer, no se gana energía. El trabajo hecho de este lado es igual al trabajo de este lado descontando las pérdidas por rozamiento. O sea, los trabajos tienen que ser iguales. Se puede demostrar que la relación que hay entre estas distancias, usando que el trabajo es el mismo de los dos lados, o más fácil, pensando que el volumen que se desplazó el líquido de este lado es el mismo que el volumen que se desplazó el líquido de este lado. Lo voy a hacer rápido porque no es ahora fundamental entender esto. O sea, los volúmenes son iguales. Recuerden que un volumen se calculaba de un cilindro, por ejemplo, se calculaba como la sección de la base por la altura, ¿no? Acá tengo un cilindro de una sección determinada y el líquido se desplazó a esta distancia, ¿no? O sea, de acá salió una cantidad de volumen igual a este producto. Y de este lado apareció ese volumen, porque como es incompresible no se pudo haber ido a ningún lado. Entonces, igualando los volúmenes, puedo sacar una relación entre los desplazamientos. Como la sección de A es chiquitita y la sección de B es grande, la distancia que se desplaza en B va a ser pequeña. Y se puede demostrar, no lo voy a hacer, que los trabajos son iguales. En la próxima teórica vamos a usar los conceptos que hemos estudiado para entender el principio de Arquímedes. Hasta luego.